Bueno, buenas tardes. Nuevamente, el doctor Gutiérrez Gamboa. Estamos dando inicio a la segunda clase de este derecho penitenciario. Agradecer una vez más a todos los participantes, los que están, los que escuchan las clases, y espero que, bueno, les sea gratificante. Por ahora estamos viendo temas un poco dinámicos, digamos que quizás entendemos que no lo aplicamos día a día o entendemos que lo tenemos muy lejos porque no se lo ve reflejado directamente, sino que hay una aplicación indirecta y que inclusive lo hacemos hasta en forma inconsciente en algunos casos, la aplicación de la normativa, porque es tan amplio el derecho que aquel que dice que lo conoce todo es, digamos, medio épico. Como les decía, nosotros en su momento dado, cuando empezamos a hablar de los principios los principios del derecho, hablamos de lo que era Estado de Derecho, ¿sí? El Estado de Derecho. ¿Qué era el Estado de Derecho? A ver, el Estado de Derecho nos decía que todo el Estado, sus representantes, todos los que conformamos un Estado, el sistema de gobierno, tenía que apegarse a la ley vigente en ese Estado. Es decir, que todas las acciones, conductas, medidas, disposiciones, reglamentaciones, tenía que apegarse principalmente hoy en día a lo que es nuestra Constitución Nacional. Y ese Estado de Derecho se genera o se crea, mejor dicho, que para poder, digamos, evitar abusos o que los derechos reconocidos, los derechos que nos son inherentes como ser humano no sean arrebatados o en su defecto sean, digamos, atropellados o no sean reconocidos o no sean reconocidos de la manera que debiera ser. Por eso se dice que es para regular inclusive la actividad de las personas que nos gobiernan y que toman medidas al respecto. Entonces, hablando del Estado de Derecho, sabemos que en la materia de ejecución penal, ya lo dijimos, en la materia de ejecución de pena se rige plenamente por las diversas normativas que regulan la ejecución penal. Siempre para poder hablar de ejecución penal, ya habíamos dicho que tenemos que tener en cuenta cuál es el marco normativo que se aplica. Porque yo no puedo pretender hablar de ejecución penal si no sé qué ley aplico, qué reglamentación debo observar. Y aunque parezca lejano, o parezca medio, como ya les dije, medio raro, y cuesta por ahí entenderlo, porque no lo tenemos al alcance de la mano, no lo tenemos internalizado del todo en algunos casos, es muy importante las medidas o las disposiciones de los diversos tratados internacionales a lo que la Argentina ha suscrito, tanto tratados como convenciones que la Argentina suscribe. A partir del momento que la Argentina suscribe un tratado internacional, no solamente declara y dice yo estoy de acuerdo con ese tratado, me parece bonito, me parece hermoso, sino que también tiene que adoptar medidas tendientes a la difusión de ese tratado, es decir, que la población lo conozca, sepa la existencia, sepa que Argentina suscribió ese tratado, adaptar la normativa a ese tratado, adaptarla a la normativa, actualizarla al tratado, reformar si es necesario o crear normas que se adapten o que hagan repercusión, digamos, dictar leyes locales para que hagan repercusión sobre esos tratados. Entonces, de esos tratados también muchas veces surgen los principios básicos de la ejecución de la pena. Ya habíamos visto, principio de legalidad de ejecución de la pena. De esos tratados también se establecen principios básicos que oportunamente van a ser aplicados y son aplicados constantemente, y ahora a medida que tratemos este tema nos vamos a dar cuenta. Entonces, como ya le dije, tenemos que identificar el marco normativo de los tratados internacionales, la Constitución Nacional, la Ley 24.660,
la 27375, el RIUC, que son nuestras principales herramientas mediante las cuales nosotros trabajamos día a día y que nos sirven para poder ejercer lo que es básicamente la reinserción o la resocialización que persigue toda ejecución de pena conforme lo establece el artículo 1 de la ley. Nosotros, cuando hablamos de marco normativo, tenemos que establecer cómo es la creación de ese marco normativo. La Constitución, bueno, ha sido creada a partir de la creación de un Estado. Con la formación con la disposición de la Constitución Nacional, nosotros sabemos que adoptamos un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Cuando hablamos de sistema de gobierno federal, o hablamos de federalismo, ¿no es cierto? Decimos que el federalismo, ¿qué significa? La unión de diversos estados, en este caso provincias, que son independientes entre sí, conservando su soberanía, y que tiene como característica, ¿no es cierto?, que estas provincias delegan cierto poder al Estado Nacional, y en el ámbito del ámbito de la ley penal, deriva el poder sustantivo, es decir, le deriva el poder de dictar la normativa, como es el Código Penal, a la nación. Ese traspaso del poder, ese sustantivo, de la creación de la ley sustantiva, que está regulado por el artículo 75, inciso 12, establece en ese artículo que le corresponde al Congreso de la Nación, es decir, al Poder Legislativo Nacional, dictar básicamente el Código Civil, Código Minería y el Código Penal, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos incumbe a partir del momento que trabajamos con personas privadas de la libertad. Se reserva a las provincias, en este caso, el dictado de los códigos procesales, es decir, los códigos procesales vienen a ser cómo se va a reglamentar o cómo se va a aplicar esa normativa penal de carácter nacional. O también, por supuesto, se reserva a las provincias la cuestión administrativa, ¿sí? La cuestión administrativa. Entonces, si bien en la Argentina la ley sustantiva le traspasa, le cede al gobierno nacional, se reserva para sí la parte procedimental y la parte administrativa. Desde ese aspecto, ¿no es cierto?, cuando recién le mencioné la creación del Estado de Derecho, la constitución del Estado de Derecho como principal fuente rectora de lo que es la organización de un Estado, la actividad de un Estado, etc. Ese apego a la normativa en cuanto a la función, disposición, garantías, digamos, aplicabilidad a los distintos miembros de una sociedad, esa aplicación, vamos a decir, genera, como ya les dije, o ya habíamos anticipado, derechos y garantías propias a los penados. Entonces, esos derechos y garantías vienen a configurar o crear un cuerpo normativo que va a evitar el uso abusivo por parte del Estado o la restricción de los derechos abusiva por parte del Estado hacia los internos. Habíamos dicho que los internos son personas de derecho, son seres humanos, y que el hecho que se le aplique una normativa como la ley de ejecución de pena, no significa que se les restringe o pierden los derechos, se les regulan esos derechos. En la mayoría de los casos hay muchos derechos que no se los pierde porque son inalienables, por el simple hecho de ser persona, son intangibles, no se puede renunciar a lo mismo, no se puede una persona obligar a perder eso o a ceder esos derechos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la identidad, entre otros. Entonces, esos derechos están protegidos por ese Estado de Derecho. Entonces, cada individuo, si bien
le reserva al Estado la regulación, la aplicación, cómo regular, digamos, la validez de esos derechos, la utilización o que esos derechos se hagan efectivos, no los pierde. Es decir, yo tengo el derecho a la vida, listo, toma Estado nacional, provincial, regula cómo yo voy a conservar mi derecho a la vida, cómo se va a proteger y qué medios vamos a adoptar para proteger ese derecho a la vida. Toma vos, Estado, pero no lo pierda el derecho a la vida. No es que el Estado decir, bueno, vos hoy vivís, mañana no se ve más, listo, te desecho, te vas. No, es un derecho propio e inherente a todo ser humano. Entonces, esas disposiciones jurídicas vienen a regular la ejecución de la pena justamente para aquellas personas que están privadas de la libertad. Hoy estamos hablando de la importancia de los tratados internacionales en la ejecución de la pena. ¿Sí? En principio tenemos disposiciones constitucionales o normativa constitucional que a partir del artículo 75, inciso 22, con la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional, reconoce la jerarquía constitucional a un sinnúmero de tratados que están mayormente vinculados a los derechos humanos, ¿sí? A los derechos que surgen propios del ser o de la esencia del hombre. Y esos derechos, si bien no vienen a modificar la Constitución Nacional, no la vienen a cambiar, sino que se pliegan a la misma y se configuran en una forma complementaria con la Constitución Nacional. Es decir, no es que me modifique el articulado, tengo que poner 75 bis, no. Se los reconoce en el artículo 75, inciso 22, y a partir de eso se le otorga una jerarquía constitucional. ¿Qué significa la jerarquía constitucional? Tienen idéntica validez a nuestra Constitución Nacional. La misma jerarquía y la misma obligatoriedad de cumplimiento y respeto de las normativas que esos tratados o convenciones Argentina supo o en su momento dado suscribió o se adhirió a lo mismo, vamos a decir así. Son 11 en total, principalmente reconocemos el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que eso está muy en boga ahora en el derecho penitenciario, con el tema de la comisión que está visitando las unidades carcelarias, que está recorriendo las diferentes unidades, y con el objetivo de que no queda en que la Argentina suscribió un tratado o esta convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes, sino que la Argentina, como ya le dije, tiene que crear cuerpo normativo, por un lado, reformar o adaptar las leyes locales, pero al mismo tiempo tiene que ver de aplicar lo que dice esa comisión o ese tratado. ¿Sí? No solamente también difundirla, sino también decir, che, tenemos que crear un órgano encargado de que revise la aplicación. Porque no todo descansa en el juez de ejecución, como decíamos, dentro de su facultad de control. ¿Sí? El juez garante de que los internos se les reconozcan los distintos derechos, garantías, ya sea nacional, internacional y a través de las convenciones y tratados. Sino que esto va más allá, porque, bueno, hay cuestiones que el juez, digamos, como sabemos, tenemos una ejecución de pena compartida, mixta, vamos a decir así, en donde la ejecución se coordina entre ¿qué? Entre la autoridad administrativa, por un lado, y por otro lado el juez de ejecución, en base a la facultad de control que yo ya le expliqué oportunamente. Entonces esa mixtura, a través de esa mixtura también se aplican las normativas vigentes y también, digamos, ejercemos el control de constitucionalidad. Bueno, ya le dije, este tratado, este conjunto de tratados y convenciones internacionales
junto con la Constitución Nacional, conforman un bloque federal, ¿sí? Que constituyen principalmente, en este caso, la principal fuente de referencia para las normas que van a regir el sistema, sobre todo el sistema penitenciario o el sistema de la ejecución de la pena. Es decir, que son la principal fuente, ¿no es cierto?, en la cual se va a inspirar o se van a llevar a cabo, se van a determinar las normas de ejecución de la pena, reglamentarias de la ejecución de la pena. Y de ahí se van a establecer cuáles son las reglas mediante las cuales se van a resolver las distintas situaciones jurídicas que se presentan en lo que hace a un interno penado en el transcurso de su ejecución de la pena. Ya vamos a entrar en algunos momentos con algunos ejemplos que les voy a dar yo, donde hablamos del control de la ejecución de la pena. Acá tenemos que, nos vuelve, siempre, digamos, volvemos y somos regresivos en cuanto a lo que nos dice el Estado de Derecho, que tenemos que basarnos en base a la ley que actuar en base a la ley, lo más justo, lo más acordado a la normativa vigente, la ley que está en la jurisdicción, digamos, de nuestro país. Entonces, esa ejecución de pena que se lleva adelante, esas medidas de encierro, tienen que adaptarse a la materia. Y no, al mismo tiempo, no tienen que generar normas que agraven la situación del penado más allá, o le generen una aflicción más allá de la que ya se está generando con el hecho de la privación de la libertad, que es uno de los bienes más preciados que tiene el hombre después de la vida humana, de la vida y de la salud, y la libertad. Entonces, ahora podemos basarnos en hacer un pequeño enunciado de aquellos bloques que constituyen ese conjunto normativo de protección de los derechos y que al mismo tiempo nos da las pautas de ejecución de la pena. Y que están conformados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Hay un artículo que yo nombré y hice una mención, ya hice mención, cuando hablábamos del principio de legalidad, de la ejecución de la pena, en donde, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, que nos decía: las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida, dice, que a so pretexto o con el pretexto de precaución conduzca a mortificar, dice, a tomar medidas que mortifiquen o mortifiquen más allá de lo que ella exige, lo hace responsable al juez que la autoriza. A ver, ¿por qué hablamos de responsabilidad del juez que la autoriza? Porque ya habíamos dicho que el juez que ejerce el control y que está constantemente, si bien está el servicio penitenciario, pero existe el deber de control del juez, el deber de información por parte del servicio penitenciario, y un ejemplo de esto es que ese control que ejerce el juez en base a esta medida, que no tiene que ser más aflictiva de lo que ya es cuando, por ejemplo, en las sanciones disciplinarias, informamos el preventivo al juez y le decimos: señor juez, en el día de la fecha pasa a disposición superior el interno y queda alojado en el pabellón de seguridad M por tal y cual, o va a haber violentado el RIUC en los artículos tanto y tanto. Entonces, es porque le estamos dando al juez, decir: che, a ver, puede haber un caso particular que, a ver, yo sé que no se hace, que no se aplica, pero puede pasar. Por ejemplo, están exceptuadas del alojamiento preventivo y de cumplir las sanciones disciplinarias de modo de cumplimiento efectivo las embarazadas, por su situación de gravidez, su situación de delicadez que tienen al momento en que están generando, al momento que están embarazadas y están, digamos, generando una nueva vida. Entonces,
sabemos que no la podemos someter porque hay una sobreexigencia de introducirla al disciplinario y por el riesgo que ella corre. Entonces, no tuvimos un caso nosotros, pero si en el momento del juez dice, sí, la están sancionando, a la interna tanto, sí, la están pasando a disposición superior, puede habilitar los jueces en ese momento, mediante llamado telefónico, y si no, no hagan efectivo el aislamiento. O a lo mejor el juez tiene conocimiento de alguna enfermedad del interno, alguna situación que, si yo lo traslado al pabellón de aislamiento, le puedo generar mayores complicaciones. Entonces, el juez puede tranquilamente, si no, no hagan efectiva la medida, suspende la medida, no hagan efectivo el aislamiento, hasta tanto llegue la actuación orientativa y analicemos qué es lo que está pasando realmente y si corresponde el aislamiento. Lo puede pedir la defensa también, es válido. Entonces, nosotros lo que les quiero decir con todo esto es que nosotros adherimos a la tesis de la ejecución de pena humanitaria, al principio de la humanidad o la humanización de la ejecución de la pena privativa de libertad. Entonces, acá decimos que esto, ¿qué significa? Las cárceles son sanas y limpias, vuelvo a repetir, que es para asegurar a los reos, que también influye en el principio de la resocialización, y también debe regir el sistema de ejecución penal. Cómo se va a manejar todo el sistema de ejecución penal en todos los aspectos en lo que hace a una ejecución de una pena privativa de libertad. Sabemos que esto tiene jerarquía constitucional y que no tiene que ir más allá de la fricción que ya genera el simple encierro. Entonces, ni las reglamentaciones que dictemos, ni las disposiciones tienen que ir más allá. El otro día le di un ejemplo donde, a ver, hay muchas quejas por parte de los internos, dicen, no, a la noche van, me despiertan, me hacen recorrido y me despiertan a las 12, me despiertan a las 12:40, me despiertan a las 1:40, a las 3 de la mañana y así no duermo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo? Que si, bueno, a ver, estoy tomando una medida con interno que lo quiero controlar, bueno, pero son medidas que no son lógicas para controlar del todo, o medidas que no son, digamos, sabemos que no son medidas de control. Que en ese momento el interno está en la hora de encierro, está dentro de la celda, del pabellón, y no hay, está totalmente dormido, no va a hacer ninguna actividad ilegítima. O como el caso ese que le planteé el otro día, en el ejemplo del clase anterior, donde una llamada telefónica, che, fulano se va a escapar, hay peligro de fuga de él. Ah, bueno, lo meto al pabellón de aislamiento. O sea, ¿qué situación o qué hecho cometió el interno para justificar que yo lo aísle, agravando la situación y que le estoy generando una situación de aflicción, le estoy generando que el interno se incomode, se moleste, porque encima no le dejo ver a los familiares, la mujer lo va a visitar y dice, no, es que se está por fuga, no va a salir, no va a ver a nadie, y encima lo predispongo al interno en contra del personal penitenciario, en contra de sus pares, y generan situaciones que realmente le crean pesares o incomodidades al interno. Entonces, este cuerpo normativo, este bloque normativo, ¿qué hace? Introduce pautas, ¿no es cierto?, de cómo me voy a manejar yo dentro de la política penitenciaria. Y que toda medida, y nos dice muchas veces que toda esta medida excesiva, que puede llegar a configurar un abuso, no debiera emplearse o aplicarse a los internos, inclusive bajo su pena de intervención, inclusive hasta el Estado puede ser sancionado. El Estado somos todos, ¿no? O sea, no solamente el Estado es la señora Cristina, el señor presidente de la Nación, el juez, y ahí no más queda, el Estado somos todos. O sea que nos puede cambiar una sanción a cualquiera desde un organismo internacional. Por eso, ¿cómo le puedo decir? Esta recorrida por parte de esta comisión
de la convención, que está avalada por la Convención contra la Tortura, y otro trato cruel, inhumano, degradante, o la no aplicación de penas inhumanas, cruel y degradante, donde ya se está viendo y están diciendo que la sanción disciplinaria de aislamiento tiene que ir siendo dejada de lado porque se la está considerando una pena cruel, inhumana o degradante. Si bien se viene practicando, lo hacemos cotidianamente, pero hay otras, deberíamos buscar otra forma. Este cuerpo normativo, entonces, está especificado por las siguientes normas, ¿sí? Tiene jerarquía constitucional, y así tenemos un plexo normativo a nivel internacional de donde surge. Tenemos el derecho penal de personas mayores de 18 años. Artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño. Convención de los Derechos del Niño. ¿Y por qué dice la ley o la Convención de las personas mayores de 18 años? Para la Convención sobre los derechos del niño, se es niño desde los 0, es decir, el momento en que nace, inclusive al momento de la gestación, ya se considera que hay vida, pero a partir del momento en que se produce el nacimiento de una persona, hasta los 18 años son menores de edad, es decir, son niños. Por eso es que ustedes van a ver que no tenemos cárceles para menores. Sí tendremos centros de alojamiento para menores en conflicto con la ley penal, pero no están bajo un mismo régimen que una ejecución de pena. De 0 a 15 años son inimputables, es decir, para el caso de que ellos cometan un hecho ilícito, no se les puede atribuir responsabilidad penal, no pueden ser castigados. De 16 a 18 años, cuando cometen alguna falta que vaya en contra de la ley penal, se entiende que a partir de los 16 años ya son declarados responsables, es decir, que a partir de esa edad ya el menor puede comprender sus actos, puede distinguir lo bueno y lo malo, y ya puede entender que está cometiendo un delito. Pero hasta ese momento son amparados por la ley de la minoridad y se aplican las cuestiones que la ley establece en cuanto al trato menor. No es juzgado, en principio, por los juzgados, solamente es juzgado por los juzgados de menores, perdón, que tienen una normativa especial al caso, y se los declara en todo caso no una condena o no una pena, sino que responsable de un acto ilícito. A partir de los 18 años, con la mayoría relativa, porque la mayoría absoluta se alcanza a los 21 años, pero en el ámbito penal, sabemos que a partir de los 18 años ya soy responsable penalmente, ya puedo recibir una sanción penal. Puedo recibir una condena y un castigo penal, una pena. Entonces, a partir de 18 años, ya paso a ser adulto y ya se me aplican todas las normativas vigentes para la mayoría del Código Penal, la Ley 24660, la reforma, la 27375, Código Procesal Penal, RIUC. Y así tenemos que encontramos, digamos, lo primero establecido en la Convención Americana del Derecho Humano, en el artículo 6º, que establece el principio de un tratamiento cuyo objetivo principal o la finalidad sea la reforma o la readaptación social del condenado. Entonces, ¿cómo? Reforma o readaptación social. ¿Y dónde lo veo eso yo? A nivel penitenciario, en el artículo 1 de la 24660, que hablamos de la resocialización, la readaptación del reo. Esta normativa ya está contemplada en la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Sí? Otra situación que analizamos, otro cuerpo normativo,
El respeto inherente a la dignidad al ser humano. El respeto inherente a la dignidad al ser humano. Tengo un caso donde, hablando del trato inherente al ser humano, el traslado de los internos. También yo, por lo general, la ley dice que en la medida de lo posible hay que evitar las medidas de sujeción, salvo que bueno, no estén dadas las condiciones para que esa persona, digamos, o ese interno, ese penado, vaya sin las medidas correspondientes de sujeción. Nosotros, ¿qué lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos las medidas de sujeción? Como práctica común o corriente. A mí me llegan los internos al juzgado para una audiencia y me llegan con las medidas de sujeción, con las esposas. Y voy a decir, che, pero es un enano así, 1,50 m, flaquito, así como un dedo. Te caen, como ustedes dicen, 2 lagartos gigantes así. Yo quedo hecho una minucia y sujetado y con estaca. Y vos decís, pero es para tanto, bueno. Por supuesto, ustedes son los profesionales en el tema, en la materia, pero la ley nos dice, tratemos de evitar justamente por ese debido trato a la dignidad inherente al ser humano. Entonces, cuando llega el hombre, lo primero que hacemos nosotros, por favor, quitan las medidas de sujeción, le quitan la esposa porque él también tiene derecho a expresarse, a estar cómodo, y si tiene que firmar, no va a firmar con las 2 manos atadas así, o tiene que agarrar una hoja, lo que sea. Otro caso también que nos planteaba, más allá del delito que haya cometido, también hay que ver la conducta, el interno, por eso hablamos de cómo viene la readaptación, la resocialización. Si yo tengo un interno, por ejemplo, también cometió un homicidio, está con condena perpetua, cometió un ilícito aberrante, pero el interno, digamos, es una persona tranquila, de todo coherente, habrá tenido su momento de que se le fueron los frenamientos, las inhibiciones propias del ser humano y cometió un hecho atroz, pero después una persona apacible, tranquila, entonces, ¿qué necesidad hay de llevarlo sujetado, por ejemplo, a la visita con los familiares? Bueno, en la calle no, porque en la calle por ahí se nos da que se nos fugó ya una vez, tuvo una mala experiencia, bueno, perfecto, pero me plantea un interno y decía, Doc, por favor, hable, saquen un oficio, porque me tienen los 20 minutos, la media hora que usted me da, me tienen atado. Y yo por ahí quiero ver una foto, quiero abrazarlo a mi hijo, quiero abrazar a mi pareja y estoy así. Y mire, yo no tengo sanciones, tengo conducta 10 y 8, 10 y 9, me llevo bien con el personal, pero no entiendo por qué no me quieren, no puedo ni siquiera revisar el teléfono para ver una foto de mi hijo. Aparte, mi hijo se mortifica, son chiquitos, ellos no entienden, se ponen mal. Bueno, entonces ahí está la dignidad al ser humano, el trato al ser humano. Y, che, es un ser humano, está bien, cometió un ilícito, un hecho aberrante, un hecho grave, pero es un ser humano. Y eso lo vemos en el artículo 5º, apartado segunda disposición de la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otra disposición, que nadie sea sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos, degradantes. ¿Sí? Dispuesto en la disposición en el artículo 5º, apartado segundo, primera disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde dice que no se ha sometido a tortura, ni a pena o trato cruel, inhumano o degradante. Trato inhumano o degradante, cruel. El otro día tengo una entrevista con un interno, una videoconferencia, doctor, por favor, dice, estoy con los puestos.
¿Cómo que está con los puestos? Sí, me han condenado por una cuestión de violencia de género, bueno, me saco de la casa, me han hecho la denuncia mi expareja, qué sé yo. Yo soy de Córdoba, no tengo a nadie en Salta, la única que tenía era mi mujer acá, y me sacaron con los puestos y estoy con lo que tengo desde que llegué, desde que fui detenido en la alcaldía y todo. ¿Y cómo sé? Y por ahí algunos internos me prestan, pero ahora, yo tengo ahí en la unidad carcelaria un servicio de asistencia social al preso y todo lo demás. Es un ser humano. No le voy a dar ropa interior para que se cambie por lo menos dos, para que se cambie todos los días, para que tenga la oportunidad de lavar su ropa, un pantalón. Estábamos entrando en invierno, el hombre estaba con un busito finito, y después otra entrevista con la camisa sola y si no tengo ni ropa de abrigo. O que el interno me tenga que interponer un habeas corpus y dice, doctor, duermo en el piso. No tengo colchón, el colchón que tengo una lámina así. Y la manta me la han sacado otro interno. Yo cuando fui a reclamar, el jefe, pues yo me he dicho, cállate, no haga problema, quédate piola. Entonces, no es la tortura que yo siempre voy pego y lo castigo, o decir, o simplemente, eh, digamos, no prohibirle ver a las familiares. El otro día va una mamá, dice, yo vengo de muy lejos, dice, por favor, a ver si usted puede llamar por teléfono a la unidad para que me dejen entrar. También yo sé que no es día de visita, pero yo hace 6 meses que no veo a mi hijo, estaba en el exterior, recién llego de viaje, y por favor una visita extraordinaria. Entonces, que tenga que actuar un juzgado por una cuestión de sentido común, o tener que decir a una persona que viene por unos pocos días que por cuestiones laborales está en el exterior del país, viene con los tiempos justos, te está llevando los pasajes de avión, de dónde viene y todo lo demás, y vos decís, no, si no llama el juez no manda el oficio, no se hace nada. Entonces, no necesariamente el castigo, el golpe, implica un trato inhumano, cruel y degradante. Justamente ahora, a través de la Convención Belén do Pará, que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, me pareció, por ejemplo, un hecho quizás violento, una mujer que fue a tratar un tema con el jefe de la unidad. Le cuento lo que sé, lo que a mí me dijeron. Si fue así, me parece no muy. Y hablamos de la violencia institucional. En la violencia institucional, cuando muchas veces nos van a ver, doctor, lo viene a ver el familiar, decirle que me espere, estoy ocupado, lo estoy resolviendo. Y lo tengo una hora sentado en el pasillo ahí al familiar. No tengo ganas, ¿sabes qué? Ayer estuve de asado, comí pesado, tomé vino y hoy no tengo ganas de atender a nadie. ¿No es violencia institucional eso? Entonces, eh, la comisión por todos lados nos están diciendo el buen comportamiento, el buen gesto, la educación, el respeto, el buen trato hacia la otra persona, el respeto a la dignidad del ser humano. Estamos tratando con un ser humano, una persona, alguien que está bien, es familiar de una persona que cometió una conducta ilícita, punible, culpable, y está pagando y corresponde que pague. Esa y muchas veces más quizás. Entonces, pero no debemos olvidar que son seres humanos. Hoy me sorprendió, la verdad, que un señor bien presentado, bien plantado. Tuve un rato así, la verdad, estaba cansado, estaba abrumado muchas veces. El trabajo diario nos lleva, nos empuja, nos tironea, nos tira al piso, la voluminosidad que tenemos, las condiciones que por ahí muchas veces no son las deseadas, no son las aptas, nos empuja quizás a pensamientos de este tipo, pero tenemos que nosotros, personas que somos aplicación del derecho, de las garantías, darnos cuenta que tenemos la obligación de hacerlo y lograr las energías, las ganas y todo lo que sea necesario para poder que esos derechos sean vigentes. No lo plasmo en una resolución simplemente. Hoy me fui a ver, pensé 2 segundos,
hice un esfuerzo anímico y dije, no, lo voy a atender. Y se fue feliz de la vida ese familiar, contento porque en el juzgado le abrieron la puerta y dijo, señor, venga, pase, por favor, tome asiento, a ver qué necesita. E inclusive muchas veces nos aporta información que a nosotros nos sirve muchísimo después. Entonces, es importante siempre la capacitación, la preparación propia. No todos somos Messi y Maradona en nuestra profesión, y si aún fuéramos así, tenemos que seguir esforzándonos mucho más por ser Messi y Maradona, porque somos personas que nos debemos. Otro de los principios que está reconocido en el artículo 6, en la parte 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es que no podemos obligar a los penados a ejecutar trabajos forzosos u obligatorios. ¿Qué significa esto? Que sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de fin social, que no esté contemplado dentro de la readaptación, la resocialización del interno, yo lo obligo al interno que vaya, pica piedra. No, pero yo, mira, estoy, hoy, disculpe, jefe, no me siento bien, no me interesa, vos andá y así. Y tampoco podemos ceder los presos para que vayan a trabajar en forma particular para personas privadas, digamos, o de carácter privado. Hay excepciones, ¿no es cierto? Por supuesto. Cuando ellos, en cumplimiento de la sentencia o de la resolución, por ejemplo, en el caso de la ejecución de la pena, van al convenio municipal, donde ellos están ejercitando el régimen de semilibertad, están bajo un régimen abierto o semiabierto, trabajando, produciendo, creando su propio peculio, y al mismo tiempo va generando la preparación para su realización social al medio libre, en el caso que el interno pueda acceder eventualmente a una futura libertad condicional o una asistida, que son derechos más amplios. Esa sería la excepción, ¿sí?, a la regla. Pero está algo normado, algo reglamentado, debidamente regido, donde se respetan los derechos del ser humano. El ser humano recibe, en este caso el interno, recibe un peculio por su trabajo, donde él a través de ese peculio se asiste a sí mismo, a sus necesidades básicas, satisface su necesidad dentro del penal, y al mismo tiempo, hasta muchas veces, cuando nos piden a disposición de fondos propios, lo hacen hasta para ayudar a su hijo, compre zapatillas, útiles, etc. Esto sería básicamente en lo que hace a la ejecución de la pena dentro de algunos principios que tenemos acá. Después tenemos las disposiciones jurídicas de ejecución penal con un rango infraconstitucional, es decir, que son de la Constitución Nacional hacia abajo. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de convenciones que tienen la misma jerarquía constitucional. Ahora tenemos normas que están por debajo de la Constitución Nacional, como son la Ley 24.660, la ejecución de la pena privativa de libertad, en donde ya les he explicado, ya hemos dicho que la ley de ejecución de pena es la ley que sienta las bases o las condiciones bajo las cuales se va a llevar a cabo o se va a ejecutar la pena privativa de libertad por parte del interno. En donde habíamos dicho que se le informa cuáles son sus derechos, sus obligaciones, qué derechos se le restringen a él, cómo se restringen sus derechos y al mismo tiempo cuáles son los derechos que los conservan. Y cómo al mismo tiempo puede ir ejercitando sus derechos y ampliándolos a medida que vaya evolucionando en la ejecución de la pena. El artículo 229 de esta mencionada ley establece o dispone que la 24.660 es una ley complementaria del Código Penal, ¿sí? Es decir, por ende, eso, como ya le dije, entra dentro del Estado de esa facultad federal, del sistema, del sistema federal de gobierno, y por ende, al ser una cuestión de fondo, una norma de fondo, le corresponde que sea dictada por la legislación nacional. ¿Sí? A nosotros nos toca, provincia, reglamentar
o dictar las resoluciones pertinentes en cuanto hace el ejercicio o aplicación de la 24660. El famoso RIUC. ¿Sí? Bueno, ya le dije que esta forma federal del Estado, que está en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que toda legislación sustantiva ha sido derivada o delegada al Congreso Nacional y mientras que el artículo 121 del cuerpo normativo establecen que las provincias conservan esa facultad que no han delegado, que es una facultad reglamentaria y una facultad administrativa. Mientras que el Código Penal es reservado a la nación. Acá, le vuelvo a repetir, la ley 24660 nos define, ¿no es cierto?, cuáles son el contenido de las penas de encierro y la definición de las características cualitativas que tendrán las penas privativas de libertad en todo el país. Es decir, cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales el interno va a estar privado de libertad. Que esta es una disposición en base al principio de legalidad de la ley 24660, de la 24660 del Código Penal, perdón, de la 24660, perdón, del artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla del principio de legalidad. ¿Sí? Donde nosotros hablábamos que la ejecución de la pena, en este caso, se va a llevar a cabo una ley anterior al hecho del proceso, donde se determine cuál es la pena, ¿no es cierto?, y el proceso mediante el cual se va a condenar, y cuáles son las modalidades de cumplimiento de la sanción. Y ahí es que la importancia del principio de legalidad que nosotros hablamos, que hoy en día se ve plasmado en el artículo 18 de la Constitución Nacional que estamos acá analizando, y que es de carácter federal. Acá, terminando, ya cerrando con este tema, lo que se trata de reglamentar y de que cada uno o cada legislación nacional o provincial tenga su propia competencia, es para que no haya interferencia entre una disposición normada por el Congreso Nacional y una disposición normada por un Congreso provincial. No haya interposición en cuanto a la afectación o el ejercicio de ese derecho, y en materia penitenciaria que haya contradicciones al respecto. ¿Sí? Básicamente, bueno, con esto terminamos la importancia de los tratados internacionales en materia de derecho penitenciario. ¿Sí? El tremendo plexo normativo que tenemos nosotros, ese bloque constitucional. Hay otra actividad que nosotros también realizamos y que está vinculada, porque ya sabemos que tenemos la normativa, los tratados internacionales, las convenciones que suscribió Argentina, que tienen que ser respetados, cumplidos. Pero nuestra actividad diaria está vinculada, está relacionada con la aplicación de esta normativa. Por eso la importancia de que, por eso la estudiamos, por eso la conocemos y por eso la estamos analizando y estamos cumpliendo también, porque somos parte del Estado, con ese mandato de todos los tratados y convenciones que se dictan de la publicidad a los miembros de la sociedad de esos tratados y la aplicación de los tratados y cómo deben ser tratados. Cómo deben aplicarse esas convenciones internacionales. Como ya le dije, no basta con que Argentina suscriba, diga, sí, yo estoy de acuerdo, vengo, te firmo la convención del tratado, sino que además tiene que adaptar la normativa local, tiene que crear órganos de control o de aplicación de esa convención o tratado. Si bien, bueno, ahora vamos a entrar a un tema que se llama la convencionalidad y la constitucionalidad, es controlado por los jueces, pero también hoy en día eso es más, ese carácter, ese control, esas aplicaciones por parte de todos los miembros del Estado. Ya no es que solamente decía, uy, se vulneró un derecho
reconocido, un derecho humano, uy, vamos a buscar los jueces para que el juez busque que lo garantice. No. Como se trata de derechos humanos, se tratan de cuestiones que son inherentes a todo ser humano, sin distinción de sexo, religión, raza, idiosincrasia, color, lo que fuere, corresponde a la aplicación. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el control de convencionalidad, que es lo que ya tengo la parte normativa. Ahora vamos a explicar cómo funciona el control de las diferentes normas o del cumplimiento de las normas y cómo esa normativa, digamos, se respeta o se hace respetar dentro de nuestro país y a través de qué mecanismo. ¿Y en qué consiste el control de convencionalidad? ¿Quiénes los aplican? ¿Cómo se aplican? ¿Y en base a qué se aplica? Como ya les anticipé un poquito, ¿no es cierto? En Argentina, ¿no es cierto? En base a nuestro ordenamiento jurídico, nosotros tenemos el control de constitucionalidad en principio. ¿Qué significa el control de constitucionalidad? Es cuando un juez, que es el principal garante del ejercicio de nuestros derechos, en principio, hace un parangón, hace un comparativo, ¿no es cierto?, entre la Constitución Nacional, las normas de la Constitución Nacional, entonces él evalúa y analiza si las normativas inferiores o las reglamentaciones que se aplican están de conformidad a lo que es la Constitución Nacional. Entonces, ese es el control de constitucionalidad que hace el juez. Hace una comparación entre la Constitución y la normativa vigente. Entonces, en ese caso, al hacer el control, ¿el juez qué hace en ese caso? Al hacer el control, revisa si no hay una norma que violente la Constitución Nacional y declara a nivel constitucional la inconstitucionalidad de la norma o del reglamento. ¿Sí? Por ejemplo, ya hay una declaración de inconstitucionalidad a través del fallo Cañamira que dicta la Corte, y que eso es una facultad, digamos, de la Corte en principio, que es el órgano que está reservado para esta declaración de inconstitucionalidad, digamos, dentro del sistema legislativo nacional. La Corte dictó a través del fallo Cañamira la inconstitucionalidad de la prohibición del artículo 14 y del 56 bis, donde para determinados delitos se prohíbe el acceso a la libertad condicional, y con la reforma de la 27.375 también los internos que han cometido, por ejemplo, delito de tenencia estupefaciente con fines de comercialización no pueden acceder a los beneficios del periodo de prueba, semilibertad, salida transitoria o salida granja. Entonces, a partir de allí es que nosotros ya, digamos, hacemos el control de constitucionalidad los señores jueces. Esto se ha llevado a cabo a través de la resolución de los fallos Sojo y Lortondo, y en Argentina existe un control difuso. ¿Qué significa con el control difuso? Que lo puede hacer cualquier juez del rango que sea, de la materia que sea, un juez laboral, un juez penal, civil, de la corte, de tribunal de juicio, tribunal de impugnación, cámara de apelación. Cualquier juez puede llevar a cabo este control de constitucionalidad. Ahora vamos más allá. Vamos a pegar un salto. Ya no tenemos, ya estamos en el control de constitucionalidad, ya lo vimos, ya lo observamos. Ahora vamos, como ya nosotros hemos firmado tratados y convenciones internacionales, no basta con que en principio, digamos, se aplique solamente la convención o que la suscribamos, sino que también es necesario que esa convención
sea aplicable y se haga respetar lo que establece ahí. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez efectúa lo que llamamos el control de convencionalidad. En principio el juez. Después voy a hablar por qué se hace extensivo a los diferentes miembros de un Estado, principalmente a los funcionarios públicos. Ese control de convencionalidad significa una comparación entre las normas locales, inclusive la Constitución Nacional, lo que determinan con la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, el juez constantemente cuando va a resolver una situación, ¿qué hace el juez? Evalúa ya no solamente la Constitución Nacional, sino que tiene que ir más allá, tiene que subir o alinearse con los tratados internacionales o las convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional. Entonces, no solamente observa la Constitución argentina, sino, en este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y cuando una norma, inclusive una norma constitucional, va en contra de la Convención, ¿cuál es el efecto? Que es la no aplicación de esa norma. Es decir, el juez no es que elimina o tiene facultad, porque todavía no está previsto eso, sino que el juez más bien, digamos, el efecto o el remedio procesal es la no aplicación, la no aplicabilidad de la norma, que es inconvencional. Entonces, el juez no solamente tiene que aplicar la normativa en base a las reglamentaciones o a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que también existe un órgano de aplicación, porque no tiene sentido que yo dicte una Constitución Nacional o dicte una ley que me reconozca derecho cuando no tengo órgano de aplicación. Lo mismo pasa con la Convención de Derechos Humanos. ¿Reconoce derechos a los humanos? Sí, les reconoce derechos a los humanos. Pero, ¿qué pasa? Al reconocer los derechos humanos, también al reconocer los derechos humanos, también les reconoce que esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano de aplicación, también que la Corte viene a interpretar situaciones que se le plantean entre ellos por vulneración de algún Estado respecto a algún derecho inherente al ser humano, que esos fallos también son de aplicación dentro del Estado que ha suscrito la Convención. Entonces, a partir de ahí, el juez ya no es un juez de una nación, sino que es un juez que aplica también la Convención Internacional. Que aplica la Convención. Entonces, acá Sagués, que es un autor, nos dice que el juez tiene una doble función. Por un lado, la ley del Contralor, de las leyes locales, constitución, leyes locales, con la Convención. Una aplicación también de los fallos de la Corte, ¿sí? Donde se reconocen los derechos humanos. Y el segundo, una tarea armonizante, una tarea adaptativa, donde el juez, ya le voy a dar un ejemplo, el juez tiene que analizar no solamente la ley local, la Constitución, sino también los tratados internacionales. Nos tocó ya en varias oportunidades, por ejemplo, tuvimos un caso sobre prisión domiciliaria, donde en principio teníamos el impedimento legal, y eso lo vamos a analizar más profundamente cuando veamos el tema de prisión domiciliaria, en donde era una mamá que tenía hijos, ya eran adolescentes, y nos piden la prisión domiciliaria. Yo me voy a leer la 24660, el artículo 10, inciso F del Código Penal. ¿Qué me dice? Y bueno,
es para mamá de un niño menor de 5 años o persona discapacitada a su cargo. Entonces acá, si yo me fuera por el texto legal del Código Penal y no le podría dar la prisión domiciliaria. Pero estaría aplicando una norma que hoy en día es inconvencional. ¿Por qué inconvencional? El Código Penal. Sí, el Código Penal es inconvencional. ¿Por qué? Porque están los derechos del niño. Estamos violando el interés superior del niño que está reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, suscrito por Argentina, en donde establece que básicamente todo niño tiene derecho a criarse en el seno familiar de origen. Niño. Ya dijimos hoy, por ejemplo, en el derecho penal de la mayor edad, donde según la Convención Americana de Derechos Humanos, niño es de los 0 a los 18 años. Entonces, si yo voy por lo que dice la ley y lo que dice el código, estoy cometiendo una inconvencionalidad porque no estoy respetando que esos menores que están realmente en situación, en ese caso estaban en situación de riesgo, estaban bajo situación de aflicción, una de las nenas estaba al borde de entrar en la drogadicción, había decaído mucho, estaba muy deprimida, los informes arrojaban que realmente el golpe de que su mamá se haya visto privada de libertad fue muy fuerte, muy grande, y lo afectó plenamente a los menores. Entonces ahí hicimos, en base al interés superior del niño, un control de convencionalidad. Si bien decimos, no, la ley estipula otra cosa, pero decimos, no es de carácter restrictivo, no lo interpretamos con carácter restrictivo, sí aplicamos la convención y en base al interés superior del niño, y por los casos especiales, definimos lo que es niño y le dimos la prisión domiciliaria. Un fallo muy, muy lindo, realmente muy confortante, en donde uno realmente se siente realizado a partir de la ejecución de la pena, ¿no? Del control que hacemos junto a nuestro juez, que gracias a Dios tenemos esa libertad de poder plantear y decir, mire, doctor, lo veo así, podemos charlar y debatir las cuestiones que se plantean. Otra situación también donde me tocó, en base a los derechos de las personas con capacidad diferente, era un caso donde nosotros advertimos, lo condenan a un joven, vamos a decir así, lo condenan y la mamá iba al juzgado y ahí está el trato digno, ¿sí? Que nosotros advertimos, viene la gente, me dice, mire, doctor, hay una señora que no sabe entender, no la entendemos, no sabemos qué pasa, viene, trata de escribir, tampoco sabe. Entonces, decía, bueno, a ver, deja, yo voy a ver de qué se trata. Entonces dijimos, che, a ver, dijimos, a ver de qué se trata. Bueno, a ver, fui, hablé con la señora. La señora es sordo-muda, una persona que no se sabía dar a entender por sí mismo, y nos dimos cuenta que el joven, digamos, este penado, era su principal referente. Era su vida, su medio, su puente a la vida, su puente a la salud, a la comida, a los servicios básicos, a la jubilación, porque él era intérprete de su mamá y mediaba para que la mamá se pueda revincular adecuadamente con la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Che, lo condenamos. Pero tiene la madre, sí. Che, pero no está contemplado en la ley. Porque dice mamá de nene 5 años o persona con discapacidad a su cargo. Mamá, dice. Este no es mamá, este es el hijo. Pero bueno, aplicando la ley de salud mental, los tratados de la Convención Internacional, dijimos, no, vamos a aplicar el principio erga omnes, la interpretación de la aplicación de los derechos humanos de un modo amplio y lo más favorable, en este caso, para el penado y para la comunidad. Y estábamos beneficiando a la mamá. ¿Qué hicimos? Le dimos la prisión domiciliaria y ahora con todos los medios tecnológicos que existen, le pudimos aplicar la pulsera, la tobillera electrónica y tuvimos un excelente, hasta ahora,
una excelente ejecución de la prisión domiciliaria, el interno ya está tramitando la libertad condicional, no tuvo ningún problema, al principio algún inconveniente con la guardia, porque sí, bueno, lo que pasa es que el rango sonaba la alarma, bueno, se reajustó el rango y no tuvimos ninguna novedad al respecto. Ninguna novedad se le impusieron ciertas reglas de conducta, como la debida atención de la madre, había unas situaciones que él tenía que regularizar, que se las impusimos, el cual le dijo, bueno, yo estoy en la prisión domiciliaria, pero regularizar estas cuestiones de tu mamá, el certificado de discapacidad, la pensión por discapacidad, etcétera, etcétera, que el interno las cumplió, y bueno, a través de eso hicimos convencionalidad. Porque si yo voy por el código penal o la normativa, una normativa vieja, ya desajustada, que corresponde ser, inclusive hasta mi criterio, reformada, hicimos control de convencionalidad. Y le garantizamos a una persona con capacidades reducidas el poder interactuar dentro de la sociedad, sorteando todos los inconvenientes que se le planteaba a partir de su sordomudez. Entonces, decimos que en este caso el juez, con el control de convencionalidad, se convierte en un juez interamericano, ya no un juez nacional, sino un juez interamericano, porque ya hace aplicación de las convenciones o de las normativas de la Convención Americana de Derechos Humanos. El contralor es de carácter difuso. ¿Por qué hablamos de carácter difuso? Porque lo puede hacer cualquier juez, no hay ningún rango, no es que hay un órgano especial establecido que él va a ser el que va a aplicar o va a contar, sino que acá puede ser cualquier juez. Inclusive hoy en día, como ya le había adelantado, esto tiene un carácter amplio. Hay fallos de la Convención Interamericana donde dice que el Estado, el que suscribe, todos somos parte del Estado. Entonces, todos los miembros, inclusive ya sea un senador, ya sea un funcionario policial, un funcionario del servicio penitenciario, un secretario juzgado, como en el caso mío, un juez, o sea, somos todos parte del Estado. Entonces a todos ya nos corresponde hacer lo que es el control de convencionalidad en la medida que nos toque y debamos hacerlo dentro de las funciones. Por eso la importancia del conocimiento. Por otra parte, el control de convencionalidad es de oficio, es decir, que el juez no tiene que estar esperando así, che, acá se está vulnerando los derechos de la señora que es sordomuda, los derechos de los niños que están abandonados, el padre se fue, la abuela está enferma, no tiene condiciones de hacerse cargo, no puede lidiar con todo, no le da por los achaques que tiene propia la edad, no tiene la fuerza, la energía, se ve limitada, los chicos, che, nadie me dice nada, nadie me dice, ni el abogado no se le prenden las luces, no me plantea nada, no, no, no. Nosotros en estos casos lo resolvemos de oficio, lo planteamos de oficio. Por eso es que el juez en este caso actúa de oficio. ¿Sí? No tiene la obligación de esperar que eventualmente alguien eh, plantee la convencionalidad o ese control o la aplicación de las normativas convencionales, porque justamente que lo que se está acá protegiendo son derechos humanos que, como yo le dije, surgen de la esencia del hombre, están reconocidos a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados y convenciones internacionales. Entonces el juez tiene que ser garante y protector, pero no solamente el juez, sino todos los miembros de un Estado, porque el Estado está compuesto no solamente por el juez, sino por todas las personas que somos parte del Estado. Bueno, de esta manera doy por terminada la clase, vamos culminando. No sé si quieren eventualmente efectuar alguna apreciación, alguna aclaración, quieren agregar algo, preguntar, queda a disposición de ustedes a partir de este momento. Nadie quiere preguntar nada. Saben todo, entendieron todo o no entendieron nada. Nadie se anima a preguntar algo en cuanto a la convencionalidad, en cuanto al control, la aplicación de las normativas internacionales.
Parece que han quedado todos tildados ahí. Doctor, disculpe, buenas tardes. Sí, René Torrico le habla. buenas tardes. A mí me quedó una duda que no le entendí bien. Sí, ¿Cómo la manera que se forma el cuerpo normativo, que bueno, que controla lo que bueno noté acá, los el tratados bloque internacionales? normativo, y bueno, el bloque normativo está constituido a partir de hoy con la disposición de la Constitución Nacional, ¿sí? Básicamente las normas que establece la Constitución Nacional, también por aquellas convenciones y tratados, esas convenciones, esos 11 tratados y convenciones internacionales que con la reforma del año 94 se le dio el carácter de jerarquía constitucional. Jerarquía. Entonces se forma ese bloque normativo de carácter federativo, porque a nivel federal, el gobierno federal, en función de sus facultades, con la reforma de la ley de la Constitución Nacional, allá por el 94, le da la jerarquía constitucional. Entonces, ese cuerpo normativo, Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Prevención, la Tortura, Trata Inhumano y Cruel Degradante, entre otras, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, entre todos los cuerpos, digamos, son los que nos van a dar los lineamientos principales o básicos que después nosotros vamos a ir aplicando lo que es la ejecución de la pena. Así queda conformado el cuerpo normativo, Ah, que es bien, la que nos perfecto, baja línea, gracias. hablando mal y pronto, la 24660, en la reforma de la 27375, que ahí se reforma el artículo 14 del Código Penal y el tema también de que se reforma también con la 27375, la cuestión sobre los derechos, los beneficios de los periodos de prueba y la libertad condicional, que esos artículos ya han sido declarados inconstitucional. Ya ha sido declarado inconstitucional, nosotros ya estamos emitiendo fallos o resoluciones concediendo, por ejemplo, libertad condicional a aquellas personas que, digamos, si bien estarían con la prohibición normativa en principio, nosotros qué hacemos previamente, analizamos, hacemos los estudios correspondientes, como cualquier beneficio común y corriente, y a partir de ahí, con la declaración del fallo Cañarima, que nosotros hacemos mención, declaramos la inconstitucionalidad y si corresponde concedemos la libertad condicional o la denegamos, pero en todos los casos siempre declaramos la inconstitucionalidad en cada caso particular y hacemos aplicación, digamos, de la normativa, de ese fallo que declara la inconstitucionalidad. Ese fallo ya lo vamos a analizar también oportunamente, digamos, se declara la inconstitucionalidad porque afecta, básicamente afecta el principio de igualdad ante la ley y el principio de progresividad. Sabemos que los internos, digamos, que gozan de los distintos derechos o beneficios, como por ejemplo el derecho a salir a trabajar, derecho a la salida transitoria, estrecha vínculo, que es un derecho al mismo tiempo una preparación para poder reinsertarlo después del interno al medio libre. Entonces, a partir de ahí, decimos que, bueno, que diga, no es justo, porque es como, capaz que el otro que cometió un homicidio, un delito más grave que el que yo tengo, puede accionar condicional y yo no. Porque yo estoy dentro de lo que la prohibición para aquellas personas que violentaron la ley de estupefacientes. Y una persona, la ley, el fallo dice una persona que tiene una condena más grave, sí va a acceder a un derecho, un beneficio, y el otro no, porque la ley o los legisladores o el espíritu de las normas lo quisieron así. Y en realidad lo que busca el espíritu de la norma es decir, el fundamento de la ley es que permanezcan un más tiempo y se profundice esa resocialización social, sobre todo en aquellos casos que con la vulneración de la ley estupefaciente en principio, cuando son primarios una condena, se le aplica condenas leves. Pero viola el principio de igualdad ante la ley, que todos tenemos, que todos gozamos, y digamos, el tema, como yo les decía, que va atenta contra la progresividad. Es decir, ¿para qué voy a hacer progresividad? ¿Para qué voy a hacer talleres? ¿Para qué voy a hacer resocialización? ¿Para qué voy a ir a tratamiento psicológico si no voy a tener ningún beneficio?
Entonces atenta con el principal objetivo de la ley de ejecución de la pena, que es la resocialización y la reeducación del preso, que también está reconocido, como lo hemos visto en los distintos, en las normativas internacionales. ¿Quedó claro? Sí, 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 me quedó claro. Por eso me dio engorroso el tema, pero, o sea, día a día nosotros estamos aplicando, sin querer estamos haciendo convencionalidad. A partir del trato digno al interno, que no significa que yo no lo trate con respeto, educación y firmeza, pero el trato digno, acá estoy haciendo convencionalidad. ¿Mm? Ahí estoy haciendo control, estoy ejecutando la convencionalidad con el trato digno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? ¿Alguna duda? Aprovechen, pregunten. ¿Quieren algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran repasar de nuevo? Se lo replanteé. Si bien pueden volver a escuchar la clase, pero bueno, alguna cuestión que la podemos aclarar, algo que ustedes consideren que se está omitiendo. Esto tiene que seguir el hilo porque va de la mano de lo que es la convencionalidad. Va de la mano de lo que es la ejecución de la pena. Acuérdense el artículo primero, el artículo, el artículo 2, 3 de la ley 24.660, lo que hablábamos, los principios de la ejecución de la pena. ¿Mm? Y que acá, esta es la importancia de, digamos, de conocer los tratados internacionales para que el día de mañana, como yo les decía, está viniendo la comisión esta, que está recorriendo las distintas unidades carcelarias. Entonces, a ver, che, hay una convención que dijo en algún momento, el trato digno, el trato a ser humano, no pierden derechos, tenemos que reconocer los derechos de los internos. ¿Mm? La readaptación de la reforma del pensamiento del penado, con el día a día yo, a partir del momento que yo haciendo mi trabajo, cumpliendo mis funciones, lo estoy readaptando, así bueno, llegó la hora del encierro, llegó la hora de levantarse, llegó la hora de desayunar, vaya a pegarse el baño todos los días, por más que parezca una cuestión, digamos burda, un ejemplo burdo y ordinario, estoy haciendo resocialización y estoy hablando de trato digno del ser humano. ¿Mm? Muchas veces hay personas que el otro día leía de una lectura, salía que muchas veces, por eso está la observación, el preobservación, el análisis de cada personalidad, de cada interno, la problemática que trae aparejado cada uno, el delito, qué sé yo, y en base a eso yo voy a hacer la resocialización, voy a hacer la planificación para ese interno en particular. No es que tengo un cliché, digo, bueno, a todos le hago lo mismo, todos van a ir a BIF, todos van a ir a DIS, todos van a hacer puerta, puente y ya está. Vamos a hacer así, que hagan todo. No les sirve. No les sirve. Por eso el tratamiento individualizado de la pena. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran evacuar? Bueno, doctor. Bueno, considerando que no hay más preguntas y estamos a tiempo, si le parece, terminamos con la grabación.